Los 3 militares y policías que intervinieron 4 pabellones de la penitenciaría hallaron una piscina de tilapias, patos, pollos, droga y municiones. Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, dice que sí hubo dinero irregular en la campaña presidencial de su padre. En ese tema está involucrada la candidata correísta Raiza Bulgarín. La Iglesia Católica y la Cámara de Minería hacen campaña en las consultas populares del Yasuní y Chocó Andino. El Consejo Electoral sumido en la inacción ante faltas electorales, pese a que según 2 expertos la ley le faculta actuar. El riesgo país de Ecuador alcanza un nivel histórico y supera el de Argentina. En el cuarto informe sobre las drogas, la apuesta mortal, Televistazo revela la falta de centros de rehabilitación para los adictos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró inocente de los cargos de conspiración tras comparecer por 27 minutos en una corte de Washington. Jueves 3 de agosto de 2023, bienvenidos a Televistazo Estelar. Actualizamos la información del último operativo en la penitenciaría del Litoral. Penitenciaría, tierra de nadie. Una piscina con tilapias, además pollos y patos dentro de celdas, así como droga y municiones, fueron hallados en 4 pabellones de la penitenciaría del Litoral en una nueva intervención de militares y policías, como informa William Young. El operativo inició esta madrugada. Entraron 3.000 militares y policías de unidades especiales a este centro carcelario. Es la tercera intervención en 2 semanas. En esta ocasión, el objetivo estaba en los pabellones 5, 8, 11 y 12, controlados por choneros, tiguerones y Latin Kings. Sometieron a los presos y empezó la requisa en las celdas. En una de ellas tenían hasta un criadero de pollos y patos. También una piscina con decenas de tilapias, pero según la policía era un programa para rehabilitar a los reos. En esta operación volvieron a encontrar cocaína y marihuana, municiones, 40 teléfonos celulares, equipos para conexión de internet, electrodomésticos, tanques de gas. Todos artículos prohibidos, pero se siguen filtrando en los controles y llegan a manos de los detenidos. Estamos haciendo los entrenamientos correspondientes para poder mejorar los controles al ingreso. En uno de los techos de los pabellones descubrieron un puesto de control que los presos habían instalado y desde allí disparar. Los uniformados también destruyeron otra caseta construida por los reos como punto de vigilancia. En esta nueva intervención usaron un helicóptero y tanquetas de las Fuerzas Armadas. Como acabamos de ver, piscinas, altares, torres de vigilancia, animales e ingreso de mujeres son parte de los insólitos descubrimientos en las cárceles de Ecuador. Pero ¿cómo ingresaron? ¿Quiénes lo permitieron? Son preguntas aún sin respuestas de las autoridades. Luis Alfredo Zúñiga con más información. Los hallazgos en la penitenciaría del Litoral este jueves están muy lejos de ser acontecimientos aislados. La falta de control ha quedado en evidencia año tras año en diferentes prisiones. Un altar blanco con 2 calaveras, cartas, luces, agua, pan y crucifijos, elaborado por los presos del pabellón de máxima seguridad, fue encontrado por militares y policías en octubre de 2021. Pero no hay que ir muy atrás. La semana anterior, durante una intervención tras la última masacre, muros fueron detonados porque los prisioneros los habían reforzado al tener los materiales, el tiempo necesario y, por supuesto, la falta de control para hacerlo. En octubre de 2021, 2 mujeres vestidas con uniformes de guías penitenciarias fueron sorprendidas intentando salir de la cárcel regional en Guayaquil. Una de ellas era la novia de alias Fito, jefe de los choneros. Ella permaneció sin que nadie se percate por al menos 6 días dentro del penal.
Durante esa visita también se difundió una imagen en la cual consta cómo alias Fito había celebrado su cumpleaños con 2 tortas y decoraciones. En 2020 este video sorprendió y se hizo viral en redes. Es la cárcel de Turi, en Cuenca. Los reclusos celebraron su propio carnaval improvisando una piscina en pleno patio. Dentro de los investigados como responsables hay agentes penitenciarios. El 16 de junio hallaron en la cárcel de Bellavista 12 gallos de pelea y 2 cerdos en los pabellones de máxima seguridad. Eso sin contar armas y explosivos. Hechos que no se detienen ni disminuyen. Lo único que se mantiene son las interrogantes que aún no han sido respondidas por las autoridades. ¿Cómo ingresan los artículos prohibidos? ¿Quiénes son los cómplices? ¿Y cómo harán para detenerlo? Raiza Bulgarín, involucrada en la investigación del caso Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, dice que está dispuesta a responder a las autoridades. Bulgarín es militante del correísmo y candidata suplente a la Asamblea por la Revolución Ciudadana. Paul Romero con más de este caso. Raiza Bulgarín se tardó 5 días para responder a la publicación de la revista Semana de Colombia, en la que se le menciona en la trama de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito durante la campaña electoral en 2022. Con fecha 2 de agosto, Bulgarín publicó en su cuenta de Twitter un comunicado de 5 párrafos y señala que nada ha sido judicializado ni probado. Dice que está dispuesta a colaborar con las autoridades. El momento que corresponda y así aclarar cualquier malentendido. Semana publicó los chats de una conversación entre Nicolás y su ex esposa Day Vázquez, quien menciona que Raiza movió unos $12,000. Este jueves el fiscal del caso en Colombia, Mario Burgos, señaló que existen suficientes pruebas para acusar a Nicolás Petro de manejar junto a su ex esposa recursos ilícitos para la campaña electoral. Una parte de esos dineros fueron utilizados por el mismo señor Nicolás Fernando Petro Burgos y su compañera sentimental esposa, la señora Daisuris del Carmen Vázquez Castro, para su beneficio personal e incrementar su patrimonio de manera injustificada. Sobre la relación de Bulgarín con los implicados, los medios de Colombia publicaron una fotografía en donde aparece con Nicolás Petro, su ex esposa y el primo del hijo del presidente de Colombia, pareja de Bulgarín. Nicolás Petro decidió colaborar con la justicia de su país sobre el origen del dinero en la campaña electoral de su padre. Obispos amazónicos se pronunciaron a favor del sí en las consultas populares del 20 de agosto, mientras que la Cámara de Minería del Ecuador pidió votar por el no en la consulta sobre la actividad minera en la zona del Chocó andino. Alberto Luna presenta sus argumentos. La Iglesia Católica se mete en la campaña electoral por la consulta popular. 6 obispos de la Amazonía, acompañados de otros religiosos, llegaron a la sede de la Conferencia Episcopal en Quito para promover el sí por las preguntas sobre el Yasuní y el Chocó andino. Dicen actuar inspirados en la encíclica Laudato Si, escrita por el Papa Francisco a favor de la protección del medio ambiente. Ni las petroleras ni las mineras benefician al país. La riqueza que generan se va afuera. Explicaron cómo, según su experiencia viviendo en la Amazonía, las actividades petroleras y mineras generan afectaciones al ecosistema. Estamos viendo aquí en Ecuador apostando por querer hacer una explotación que está lejos de ser limpia. En cambio, la Cámara de Minería del Ecuador convocó a los medios a una rueda de prensa en Pacto en el noroccidente de Pichincha, zona del Chocó andino. Informaron que hay 12 concesiones en ese sector y que 9 son de pequeña escala. Según ellos, la extracción de oro no ha contaminado los ríos. Presentaron habitantes de esa localidad que apoyan a la minería legal porque impulsa su economía. Nosotros podríamos ser uno de los mejores países para invertir en minería. El mayor productor de cobre en el mundo es Chile, el segundo mayor productor es Perú. Podríamos nosotros estar a esa par, con todos los beneficios locales, nacionales. Otro argumento expuesto para respaldar el no en esa consulta es que esas concesiones no están ubicadas en bosques primarios. Las concesiones, como les puedo explicar, están en la zona donde no existe afectación a los hábitats, como por ejemplo del oso andino. A 17 días para las consultas, las campañas a favor y en contra se intensifican.
Ecuador tiene la segunda economía con mayor riesgo en América Latina. Ese indicador llegó a 2018 puntos, la cifra más alta durante el gobierno de Guillermo Lasso, que registra un incremento de más de 1.300 puntos desde el inicio de su mandato. De esta forma, Ecuador superó a Argentina y solo está por detrás de Venezuela entre los peores índices de la región. Como su nombre lo indica, el riesgo país mide la posibilidad de una nación para cumplir con el pago de la deuda externa. En las noticias internacionales, Donald Trump compareció ante un juez por cargos federales. Andrea Baeza nos acompaña para darnos los detalles. Andrea. Juan Carlos, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se declaró inocente de los cargos de conspiración para cambiar los resultados de la elección de 2020. El actual precandidato republicano para los comicios de 2024 dijo que se trata de una persecución política. Donald Trump aterrizó en su avión privado en Washington a las 3 de la tarde para comparecer ante un juez por cargos federales. Su caravana se abrió paso por las calles hasta llegar a la corte, donde leyeron las graves acusaciones en su contra por conspiración para defraudar a Estados Unidos, contra los derechos y obstrucción o intento de obstruir un procedimiento oficial. Todos están relacionados con sus esfuerzos para intentar anular su derrota en las elecciones de 2020. Trump se declaró inocente y se retiró después de 27 minutos de audiencia, pues los fiscales no pidieron prisión preventiva. Es una persecución a la persona que está liderando las primarias republicanas y superando a Biden por mucho. Entonces, si no puedes vencerlos, los persigues o los procesas. No podemos permitir que esto suceda en Estados Unidos. Trump podría enfrentar una pena de entre 5 y 20 años de cárcel si es declarado culpable de alguno de los cargos en este caso, considerado el más difícil de los procesos legales que ha enfrentado hasta ahora, no solo por las fuertes acusaciones, sino porque está a cargo de la jueza Tanya Chutkan, destacada por sus severas sentencias contra quienes asaltaron el Capitolio, incitados por Trump. La próxima audiencia será el 28 de agosto a las 10 de la mañana. El grupo terrorista Estado Islámico confirma la muerte de su líder Abu Hussein al-Qurashi durante un enfrentamiento con un grupo yihadista derivado de Al-Qaeda en Siria. Al-Qurashi fue el tercer jefe de la organización extremista desde su creación en 2013, cuando desató una guerra de terror también en Irak, destruyendo las principales ciudades y obligando a huir a más de 5 millones de personas que ahora están como refugiadas en Europa. Un futbolista extranjero murió tras ser mordido por un cocodrilo. Le mostraremos qué ocurrió. Además, 1.000 pasajeros no han podido aterrizar en Quito por los vientos fuertes. ¿Qué provoca ese problema en Tababela y cómo responden las aerolíneas? Se lo contamos al volver. 1.000 pasajeros de avión tuvieron que ser desviados en el último mes por los fuertes vientos en el aeropuerto de Tababela, en Quito. Carla Delgado explica cuáles son los costos adicionales que las aerolíneas asumen por este fenómeno meteorológico. Los intensos vientos que ocurren en temporada seca en el aeropuerto de Tababela, en Quito, provocaron que 11 vuelos tengan que ser desviados y cancelados en el último mes. Esto hizo que unos 1.000 pasajeros deban ser trasladados de forma provisional a terminales aéreas alternativas en Guayaquil y Manta. El fenómeno meteorológico ocurre entre las 11 y 2 de la tarde. La diferencia es significativa si tomamos en cuenta que en el mismo periodo del año pasado solo se desviaron 2 vuelos. Incluso uno de ellos fue a Colombia por la falta de combustible que existió en ese momento en el aeropuerto de Manta. ¿Cuál es el costo para las aerolíneas por estos incidentes? La Asociación de Representantes de Líneas Aéreas Ecuatorianas explica que dependiendo del tipo de avión comercial, la hora de vuelo puede costar entre $20.000 y $30.000. Esto implicaría que por estos desvíos incluso los costos se dupliquen. Implica más tiempo de pilotos, el consumo de combustible, es decir, mientras más lejos esté el aeropuerto, más caro es el precio que le toca pagar a la línea aérea por ese costo, ¿no? Hasta el momento las aerolíneas no han incurrido en gastos de hospedaje o alimentación. El gobierno retomó conversaciones con Costa Rica para subsanar los puntos objetados por la Corte Constitucional y concretar el acuerdo comercial. Está en juego la duplicación de las exportaciones, principalmente en productos de manufactura, informa Jacqueline Rodas.
El acuerdo comercial firmado entre Ecuador y Costa Rica, que al momento está en pausa por observaciones de la Corte Constitucional, puede ser la puerta de entrada al mercado centroamericano y estadounidense, según recalca el gobierno. Y está en juego la duplicación de exportaciones a Costa Rica, que pasarían de 35 a 70 millones de dólares. De ese monto, el 75% corresponde a sectores no tradicionales, como manufacturas de cuero, plástico, caucho, fibras textiles y metales. Otros productos que se beneficiarían son el camarón y la pesca. El ministro de la Producción señala otros beneficios. Al duplicar estas exportaciones, evidentemente se va a generar mayor cantidad de empleos. Costa Rica tiene un acuerdo comercial con los Estados Unidos que Ecuador no lo tiene. Allí puede haber oportunidades de encadenamiento para llegar a través de un tercer país hacia el mercado norteamericano. La Corte Constitucional aprobó los 26 capítulos del acuerdo, pero dispuso cambiar un punto. Tiene que ver con la prohibición de que un inversionista pueda llevar al Estado a arbitraje internacional. El ministro señala que eso no frenará el acuerdo. Para la tranquilidad de la ciudadanía, ya estamos trabajando, ya hemos tomado contacto con nuestra contraparte para ver las alternativas que nos permitan poder procesar estas observaciones que ha realizado la Corte Constitucional. Si Costa Rica accede a los cambios, la decisión final estará en manos de la próxima Asamblea, que debe aprobar o improbar el acuerdo. ¿Por qué el Consejo Nacional Electoral no ejecuta controles de campaña pese a que la ley se lo manda? Expertos dan su opinión. Ya volvemos. El ejército salvadoreño rodea toda una región para sacar a las pandillas de sus escondites. Volvemos con los detalles de esta decisión del presidente Nayib Bukele. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. El Consejo Nacional Electoral tiene las herramientas legales para ejercer el control de la campaña, pero no lo ejecuta. Expertos consideran que los 5 consejeros no quieren aplicar la ley por temor o conflicto de intereses. Paul Romero lo explica. La inacción del Consejo Nacional Electoral permite la falta de control en la campaña. Según la presidenta del organismo, Diana Tamaint, no existe norma legal para sancionar, por ejemplo, las infracciones en redes sociales, que son las más utilizadas por los candidatos. Nosotros no tenemos capacidad de controlar el contenido de redes sociales porque así lo determina una sentencia de la Corte Constitucional. Carlos Aguinaga, expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, le contradice y aclara que existe norma y competencia para que el CNE actúe de inmediato y sancione a los infractores. Puede armar un sistema de control. Lo que pasa es que no han querido. No han querido. ¿Por qué? Porque les asusta ponerle controles a quienes les controlan o les designan. Están controlados por las élites políticas, porque tienen recelos de actuar con mano firme, independiente, objetivamente, en forma imparcial. Y citó caso por caso. El más complejo, según el experto, la falta de control sobre el origen de los recursos económicos en la campaña. El controlar el uso del dinero en la política, el dinero en efectivo. ¿Quién paga esta campaña millonaria? ¿Quién está pagando esta campaña millonaria? Que nos cuente el Consejo quién está pagando. Partidos y movimientos como la Revolución Ciudadana para que utilicen la imagen del expresidente Rafael Correa, sentenciado por corrupción, para promocionar a sus candidatos. Estaba en obligación, porque el expresidente tiene suspensión de sus derechos políticos. ¿Cuáles? Los del artículo 61 de la Constitución. Pero también la irresponsabilidad de los contrarios, de los actores políticos. Igual, el control del Consejo Nacional Electoral mira que estas condiciones no se den y no se ha autorizado. Pero ya lo hizo Luisa González. No lo hemos autorizado. Y así van sumando infracciones a vista y paciencia del organismo de control, como la utilización de niños en videos publicitarios. Esteban Ron también cuestionó a los integrantes del Consejo Electoral por su inacción, porque el Código de la Democracia sí les permite actuar, pero no lo hacen. Es más que nada una decisión de operatividad y una decisión política del Consejo Nacional Electoral a efectos de ver cuán profundo llegan en esa fiscalización, porque andamiaje jurídico y andamiaje de estructura del Estado existen. Bajo este escenario, el país irá a las urnas el próximo 20 de agosto para elegir presidente y vicepresidente de la República y 137 asambleístas.
Asimismo, el sistema de control de infracciones electorales muestra su debilidad en los informes de financiamiento de campaña de los comicios pasados. El Consejo Electoral admite no poder auditarlos a tiempo para evitar incumplimientos. Francisco Garcés con el análisis. El Consejo Nacional Electoral no tiene capacidad para controlar posibles irregularidades en las campañas electorales. Una de ellas, el gasto de fondos privados de cada candidato. Así se verifica en las posibles inconsistencias en los informes que los postulantes presentan para justificar sus gastos de campaña, incluso algunos con valores en cero, pese a su presencia en actividades proselitistas. La ley establece que las campañas deben reportar todos sus ingresos y gastos y que estos deben ser publicados en las páginas web de las correspondientes delegaciones provinciales electorales. Pero esa disposición tampoco se cumplió. Por ejemplo, el actual alcalde de Quito, Pavel Muñoz, reportó ingresos de campaña por $37.800, pero en la página web de la delegación de Pichincha no están disponibles los reportes de gastos de esa campaña. Es decir, no se conoció públicamente cuánto gastó para ser alcalde de la capital. Lo mismo sucede con la campaña del Partido Avanza de Luisa Maldonado. En los reportes publicados por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, se establece que para la alcaldía de Quito los candidatos gastaron desde $15.000 como Natasha Rojas de Unidad Popular a $767.000 en el caso de Omar Ceballos, quien terció por Centro Democrático. Ellos tienen 90 días para declarar todos los gastos de fondos privados. En el caso de no hacerlo, el Consejo Nacional Electoral tiene el plazo de 2 años para levantar informes y poner las respectivas denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral para que esto a su vez aplique las sanciones respectivas. La información disponible de los gastos de las elecciones de febrero pasado no despeja dudas, sobre todo por la cantidad de informes que no se hicieron públicos. Por ejemplo, de las candidaturas a las prefecturas. De las 186 postulaciones para estas dignidades, los informes de gasto de 125 no se han hecho públicos y muchos de los que sí aparecen no pueden ser consultados. Lo mismo sucede en las alcaldías de Quito, Guayaquil y Cuenca. De las 32 candidaturas en esas ciudades, solo 11 informes fueron publicados completamente. La imposibilidad de juzgar las cuentas de campaña se complementa con la poca transparencia en la exhibición de los documentos. Es que también hay que ser realistas. Con 80.000 candidatos en el 2019 entre principales y suplentes, la tarea es muy grande, es titánica para el Consejo Nacional Electoral para pedir informes, se manda a subsanar y en el caso que no lo hagan, para mandar al Tribunal Contencioso Electoral. Aunque la ley establece mecanismos de vigilancia, control y juzgamiento, en la realidad el Consejo Nacional Electoral admite la imposibilidad de aplicarlos para evitar prácticas reñidas con la norma en las campañas electorales. Y a medida que la campaña entra en la recta final, los candidatos intensifican su presencia en las redes sociales. Esto es lo que han publicado en las últimas horas. ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Otto Sonnenholzner fue uno de los candidatos que más activo estuvo durante las últimas horas en redes sociales, sobre todo en Twitter y en TikTok. Mostró sus más recientes actividades de campaña, criticó la actitud del concejal de Salinas que amenazó de muerte a varios ciudadanos y para suavizarlo todo registró un nuevo encuentro con su tocayo más popular, el perrito influencer Otto Salchichosner. Yacu está en segunda vuelta. Yacu Pérez también mezcló publicaciones relajadas con propuestas más serias. En TikTok, por ejemplo, le declaró su amor a uno de los manjares de la costa ecuatoriana. Pero en la misma red también hubo espacio para contar sus propuestas acerca del manejo de la educación o de la seguridad social. Compromiso en serio. Con Luisa González. Luisa González registró sus recorridos y encuentros con diversos conglomerados. En varias redes anunció un evento que tendrá lugar mañana. Daniel Noboa suele publicar sus recorridos resumidos en videos cortos, aunque hoy sumó el extracto de una entrevista en la que envió un mensaje para sus opositores. Por piedad yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Bolívar Armijos acostumbra a subir a sus redes sociales videos de sus entrevistas y recorridos. Hoy agregó un video en el que compara su nombre, Bolívar, con el apellido de Libertador. ¿Usted tiene recursos? Fernando Villavicencio, Javier Hervas y Jan Topic tuvieron una discreta actividad en redes durante la última jornada. Apenas registraron extractos de entrevistas concedidas a diversos medios o fotografías de sus recorridos más recientes.
Organismos gubernamentales y municipales participaron en un simulacro de terrorismo con explosivos y armas biológicas en la estación La Magdalena del Metro de Quito, que está ubicada en el sur de la ciudad. Alex Pila cubrió la simulación. La alerta del simulacro ocurrió a las 8 de la mañana. De manera articulada, equipos tácticos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos Quito y del Ministerio de Salud llegaron hasta la estación del Metro de Quito de La Magdalena en el sur de la ciudad. Ante un ataque terrorista de 16 personas con explosivos y armas biológicas. Podemos observar ya la primera alerta del simulacro fue subterránea en el andén del metro. Varias personas tuvieron mareos, dolores de cabeza y ganas de vomitar. Ingresó personal del Ministerio de Salud para la valoración y al repetirse los síntomas en los pacientes, llamaron equipos especializados en materiales peligrosos del Cuerpo de Bomberos. Mientras que en la superficie, 2 delincuentes secuestraron a los pasajeros de un bus de transporte público, pero el grupo de intervención y rescate frustró el ataque. En respuesta, los supuestos terroristas sometieron a las personas que estaban en el andén del metro, pero fueron detenidos por personal militar. Luego se procedió con la descontaminación del ambiente. La próxima semana se realizará una evaluación del simulacro para poder corregir los errores que tal vez las autoridades hayan detectado. 15 empresas aplican una guía para abordar la violencia de género en el ámbito laboral que es impulsada por la Organización de las Naciones Unidas. Adriana Bermeo detalla en qué consiste esa iniciativa. ONU Mujeres y la Cámara Ecuatoriana Británica presentaron un protocolo para que las empresas combatan la violencia de género y garanticen un entorno laboral inclusivo y respetuoso. La guía contempla 3 puntos. Primero, planes de acción que generen un ambiente de confianza con los colaboradores para que las víctimas de violencia denuncien. Segundo, campañas de difusión para que los empleados identifiquen situaciones de violencia y eliminen comportamientos relacionados con la agresión y el acoso. Y tercero, ampliar los canales de denuncia para alertar los casos de violencia de forma escrita y digital, con confidencialidad y discrecionalidad. La guía es de libre acceso. Empresas públicas y privadas pueden aplicarla. Este documento está disponible en la página web de ONU Mujeres, ecuador.unwomen.org. Según la encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida laboral, y solamente el 3% de ellas denunció estos casos. Los departamentos de recursos humanos deben estar capacitados para identificar a una víctima que presenta signos de aislamiento, indiferencia o falta de motivación. 130 empresas colaboraron en la elaboración, validación y análisis de este documento que tomó 2 años. En la actualidad, 15 compañías aplican la guía. El gobierno enviará un nuevo decreto ley a la Corte Constitucional para acelerar los mecanismos de contratación pública. Según el Ejecutivo, así destrabará procesos y cumplirá con obras urgentes como el mantenimiento a infraestructuras ante el fenómeno del Niño. Luisa María Heredia con esta información. Para la próxima semana, el gobierno tiene previsto enviar a la Corte Constitucional un nuevo decreto ley, el 5º, ahora para acelerar la contratación pública. Y es que a 4 meses de que culmine el mandato de Guillermo Lasso, no hay mayores avances en inversión. Hasta julio, es decir, durante los 7 primeros meses del año, solo se ejecutaron $600,4 millones de los 2.143,4 millones contemplados en el Plan Anual de Inversiones 2023, lo que equivale apenas al 28%, que no es por falta de voluntad, sino por las trabas en los procesos de contratación pública, ha dicho el Ejecutivo. Ahora, los procesos de compra son procesos burocráticos donde yo debo de respetar la ley. Imagínese usted, si por algo que no he hecho montan un juicio político acusándome de peculado, imagínense que yo cometo un error. Sin dar mayores detalles, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, indica que el texto apunta a destrabar los obstáculos que crea la extensa normativa que rige a la contratación pública en Ecuador.
La meta es acelerar la ejecución de obras como el mantenimiento de infraestructuras ante la llegada del fenómeno del Niño. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas es una de las carteras de Estado que mayor monto de recursos tiene asignados, 265,1 millones, ya que debía liderar un ambicioso plan vial, pero solo ha usado 74,2 millones. De esa cantidad, 23,9 millones fueron para la conservación y mantenimiento de carreteras. En seguridad, otra crisis actual, el Ministerio del Interior ha utilizado solo 8,6 millones de dólares, el 8,8% de un presupuesto de 96,9 millones previsto para el 2023. El equipamiento para los policías sigue pendiente. También la construcción y remodelación de unidades de policía comunitarias. En salud, el Estado ha invertido el 30% de lo previsto, 74,4 millones de dólares. Los procesos de compra se han centrado en insumos y medicinas. Y en educación hay un 40% usado, esto es 107,8 millones. En cuanto a los decretos ley, la Corte Constitucional le ha negado a Lasso 3 de 4 presentados, argumentando que no cumplían con el criterio de urgencia, a pesar de tratar temas de materia económica. Seguimos repasando la historia del cementerio patrimonial de Guayaquil, que conmemora sus 200 años de creación. Familiares, amigos, artistas y presidentes que descansan en el lugar reciben flores y otros homenajes a diario. Quienes recorren el Camposanto los visitan y mantienen vivo su recuerdo. Aunque el ambiente general en el cementerio patrimonial de Guayaquil es de calma, no significa que no haya color e incluso vida. Al recorrerlo se encuentran todo tipo de flores y regalos dirigidos a quienes ahí descansan. Pero ¿cómo llegan ahí? ¿Quiénes las ponen? ¿Son familiares? La respuesta es no en todos los casos. Hay personas que por diversos motivos admiran alguna tumba o escultura y a su manera les rinden homenaje. Todavía tenemos ese tipo de personas que vienen todos los días religiosamente a visitar a las personas. En todas las puertas del cementerio se da estos casos. Los guardias inclusive ya los conocen, los saludan. Por ejemplo, esta es la tumba de Emilio Bustamante Mora. Nunca le faltan rosas, y no precisamente de familiares. Quienes llegan son personas atraídas por la escultura de la Ascensión de Cristo, hacen plegarias y dejan su ofrenda. Esta rosa está sobre la tumba del doctor Herman Parker y su esposa. Aunque él murió en 1942, los administradores del cementerio aseguran que aún hay expacientes agradecidos que le llevan flores. Pero por supuesto, también hay padres, hijos, hermanos, nietos y amigos que acuden a visitar a los suyos, a quienes mantienen vivos en sus recuerdos. Así lo hace Miguel Ángel Ayauca con su padre, a quien a 8 años de su fallecimiento aún le dedica oraciones. Venimos acá a todos los hijos y con una torta le cantamos el feliz cumpleaños. O Mario Mariscal, quien aún visita el sepulcro de su amigo recordando viejos tiempos. Le digo cosas que, como cuando éramos en el barrio, que nos acordamos cuando era la fiesta de julio, palos encebados, jugábamos pelota. Aunque en la mayoría de casos las tumbas están llenas de flores naturales o artificiales, en la puerta 15, donde están los nichos de niños, incluso hay juguetes, peluches y figuras de ángeles o balones que dejaron sus padres. Vienen carteles, se graban videos, llaman a sus familiares, hacen videollamadas, les traen dar serenata también a sus deudos, porque ellos no los lloran, les celebran y les dan felicidad. No importa si son familiares, amigos, artistas o presidentes, cientos de las 600.000 personas que yacen en el cementerio patrimonial de Guayaquil aún generan emociones a 200 años de su fundación. En breve, en el país hay suficientes centros para ayudar a adolescentes, embarazadas y niños consumidores de drogas. Se lo contamos al volver en la cuarta entrega de un especial de Televistazo. En Portoviejo, capital manabita, un hombre venezolano fue asesinado dentro de un hospital público. Un sicario y su cómplice ingresaron burlando los protocolos de seguridad y huyeron sin problemas. Eran cerca de las 4 de la madrugada de este jueves, cuando 2 hombres ingresaron por el área de emergencias al Hospital Verdi Ceballos Balda de Portoviejo. Uno dijo que tenía dolor abdominal y el otro aseguró que llevaba pañales para un familiar.
Entraron sin obstáculos y se dirigieron hasta una habitación de la sala de varones, donde solo estaba internado Jonaiker López García, de nacionalidad venezolana. Le propinaron 3 tiros, salieron corriendo del hospital público y escaparon en una moto, disparando al aire. El paciente llegó al lugar tras recibir un disparo en la espalda el pasado 28 de julio, en el sector San Alejo, en el sureste de Portoviejo. Como sobrevivió, los sicarios fueron a la casa de salud 6 días después. Mañana la Fiscalía vinculará a la empresa offshore propiedad del exministro de Energía Pedro Merizalde, procesado por lavado de activos. Según la entidad, el exfuncionario recibió sobornos de Odebrecht en la cuenta de esa empresa. Jacqueline Rodas con más detalles de ese caso. Este viernes la Fiscalía vinculará a un procesado más en la causa penal abierta en contra del exministro de Energía y exgerente de Petroecuador, Pedro Merizalde, y su esposa, por presunto lavado de activos. Se trata de una persona jurídica, la empresa offshore Horgan Investment, que Merizalde creó en Panamá en octubre de 2012, mientras era gerente del proyecto Refinería del Pacífico, pero nunca reportó en sus declaraciones ante la Contraloría. La mantuvo oculta hasta que en 2016 estalló el escándalo mundial de los Panama Papers, que develó que el imputado contrató al estudio Mossack Fonseca para que creen la compañía. Ahora la Fiscalía reporta tener evidencias de que Pedro Merizalde la usó para recibir coimas de Odebrecht, a la que adjudicó el contrato para la remoción de tierras de la Refinería del Pacífico por $230 millones. Según la investigación, la constructora brasileña usó 3 empresas de su entramado de sobornos, Cleanfield Services, Columbia Management y Sentinel, para transferir dinero a Horgan Investment, la offshore de Merizalde. El lavado se habría concretado en 2017, cuando dejó el gobierno tras 7 años de ocupar varios cargos, entre ellos asesor de Jorge Glass en la vicepresidencia cuando tenía a su cargo los sectores estratégicos. Con la vinculación de la compañía, la instrucción fiscal se extenderá por 30 días más, hasta mediados de septiembre. Las empresas y los usuarios son acechados por una modalidad criminal que mediante un programa infecta a los equipos informáticos. Además, secuestra información y solo la devuelve, pero a cambio de dinero. El año pasado, la unidad de ciberdelitos de la policía recibió más de 1000 pedidos de investigación por ataques de ese tipo. Vanessa Robles con más datos. Ecuador es el 4º país latino con más intentos de ataques cibernéticos por minuto, según datos de Asobanca. El ransomware es una de estas modalidades de acecho y de las más usadas por los cibercriminales, quienes buscan infiltrarse en los datos de las empresas y así secuestrar la información para devolver el acceso a los propietarios. Estos exigen un rescate. Algunos tipos de ransomware, es decir, códigos maliciosos, inhabilitan mecanismos de seguridad y dañan el sistema operativo del computador, dejándolo inutilizable en ciertos casos. Para Ecuador no es ajena a esta situación. Por citar 2 ejemplos, en julio del 2021 la Corporación Nacional de Telecomunicaciones informó sobre un ciberataque contra sus sistemas. En octubre del mismo año sucedió con Banco Pichincha. Esto impidió el acceso al portal web e intermitencias en el servicio para 1,5 millones de clientes. El clúster de transformación digital, gremio integrado por 100 empresas, considera necesario invertir en softwares de seguridad, actualizar parches, sí, pero sobre todo alertar cuando se es víctima de un ataque cibernético. En Estados Unidos hay la obligatoriedad de que las empresas públicas, que son las que cotizan a bolsa, deban alertar, informar cuando sucede un evento de ciberseguridad. Acá no existe esa obligación. Aunque no hay datos oficiales en Ecuador, según el portal Ransomware, las empresas pagaron $7,8 millones en rescate el año pasado, pese a que eso no garantizó la recuperación de los archivos. Y no todos los eventos se denuncian. En 2022, la unidad de ciberdelitos de la policía recibió 1.400 pedidos de investigación por ataques cibernéticos. Drogas, la apuesta mortal.
En la cuarta entrega de la serie Drogas, la apuesta mortal, Televistazo demuestra las dificultades de las 49 clínicas de rehabilitación que hay en el país. Los especialistas aseguran que el primer problema es que el adicto reconozca que tiene una enfermedad crónica y apruebe someterse al proceso de desintoxicación. También recalcan la urgencia de construir centros para adolescentes, embarazadas y niños consumidores. Hace 5 años hablábamos de muchachos que ya consumían de 12 años en adelante. Ahora estamos hablando de niños que consumen a partir de los 8 años, que se conoce, ¿no? Lastimosamente en estos momentos no hay centros especializados para niños. En el caso de las mujeres embarazadas adolescentes, la consecuencia es doble, porque al dar a luz una nueva vida al mundo, lo traen con síndrome de abstinencia, que es tremendo. Un niño con síndrome de abstinencia puede hasta morir. Las clínicas clandestinas se manejan un 90-10%. 90 de clínicas clandestinas, un 10% de centros de recuperación regulados. Porque es más fácil decirle al familiar, no se preocupe, yo le traigo a su hijo o a su esposo, lo capturan y lo internan a la fuerza. Los centros regulados no funcionan de esa manera. Tienen que tener la buena predisposición el enfermo adicto de venir y dejarse ayudar. En la comunidad terapéutica tenemos un sistema de 6 meses de internamiento, dividido en 3 fases. Los primeros 2 meses, adaptación y desintoxicación. El tercero y el cuarto mes trabajamos en lo que es formación. Y el quinto y el sexto mes ya en su proyecto de vida para que se integración con su familia, con sus estudios y con la sociedad. Lo que más les cuesta es pasar este proceso de abstinencia, de adaptación a una nueva realidad. Muchísimo depende de la edad del paciente, del tiempo de consumo, de las drogas incluso que consumen. Y ya para que decida la familia llegar a un centro de rehabilitación en adicciones es porque realmente el caso ya es inmanejable. Tiene que haber pasado muchas situaciones y muy dolorosas, por cierto. A nivel neuroquímico cerebral se produce mucho daño en las personas por la afectación que tiene a nivel neuronal. Y más allá de eso, muchas veces daños musculoesqueléticos, porque la abstinencia de la sustancia provoca que de repente comience a doler los músculos, que duelen los huesos en las personas. Eso es muy visto con esta sustancia, justo la H, por ejemplo. Una cosa importantísima que nosotros sí entendemos que se necesita es poner límites, reglas, normas y disciplina, porque es lo primero que viene desestructurado. Primero, trabajar en corregir la conducta en que se adapten aquí, bajo ningún tipo de violencia, con el hablar. No es que necesitamos nosotros someterle al ser humano, sino que la paciente concientiza y se da cuenta que toda esa rutina que está viviendo va a ser necesaria para aplicar en su vida una vez que salga al proceso y se reinserte a la sociedad. Las clínicas tienen este estigma de que entras y te atan al baño y te pegan, que te hacen bañar en agua helada a las 4 o 5 de la mañana, que no te dan de comer, que te hacen dormir en el piso. Realmente no les interesa el tratamiento, más bien creo que van persiguiendo la parte de lucro e ingresan mujeres, ingresan hombres, ingresan menores de edad, que es algo bien complejo. El tratamiento para un adicto no es infundirle miedo de estar nuevamente interno, sino es tratar de hacerle recapacitar, de hacerle que la persona piense en ella misma y tenga un tratamiento integral. Confiamos en que es viable la recuperación como un problema de adicción y lo vemos como un problema en el cual no está solo, que hay que vincularse con un proceso y con personas entendidas que realmente acompañen en ese proceso. ¿Ya? Y eso se toma su tiempo, es un tiempo, nosotros damos como las herramientas principales, básicas, pero ellos las tienen que ir afianzando en su vida cotidiana, porque ya después viene su proceso de reinserción, es decir, cómo he aplicado esas técnicas que voy aprendiendo en mi vida cotidiana a diario. Ya no los motivo solo yo o el equipo, sino ellos mismos transmiten cuando hacen sus actividades, cuando están viendo sus cambios. Ya no es luchar contra, sino ahora sí, los dos, con el apoyo, vamos hacia dónde, hacia las metas que tú quieres. Entonces sí es posible.
Mañana en la quinta entrega de esta serie, Televistazo contará las historias de personas rehabilitadas que luego de dejar las drogas han ganado becas o crearon sus emprendimientos. Sin embargo, la droga fentanilo en Ecuador se comercializa ilícitamente como si nada en las redes sociales. Así lo detectó la Agencia de Regulación y Control Sanitario. La entidad emprendió este jueves un operativo en busca de esa sustancia, como informa Diego Cuenca. El fentanilo es una sustancia conocida como la droga zombie, que en Estados Unidos provoca la muerte de al menos 150 personas cada día, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades del país norteamericano. Ese estupefaciente ya se comercializa de manera ilícita en Ecuador. Así lo constató Televistazo en la plataforma Marketplace, donde venden ampollas de fentanilo a $5. Las ofertas fueron publicadas hace una semana desde Guayaquil. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, recibió la alerta y ese jueves desplegó un operativo a escala nacional para sancionar a los establecimientos que vendan el producto. Pero hasta el cierre de ese reportaje aún no tenían resultados. Uno de los sitios donde empezaron las investigaciones es la Bahía de Guayaquil. Estamos controlando cerca de 12.000 establecimientos a nivel nacional, todo lo que son farmacias. Estamos haciendo como una investigación ciega, como que fuéramos los compradores para poder tener una factura, para poder tener un dato, una dirección. En Ecuador, solo 11 empresas están autorizadas para importar y comercializar medicamentos con fentanilo, que es usado para calmar dolores fuertes después de cirugías. La autoridad descarta que haya fuga en la distribución del producto, porque asegura que hay un estricto control de las compras y ventas de esa sustancia. ARSA recomienda a la población denunciar la comercialización clandestina de esa droga, que es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. Hasta 2 provincias por jornada recorren los candidatos presidenciales. Sus agendas se aprietan porque tratan de estar en contacto con la mayoría de cantidad de votantes posibles. Francisco Garcés sigue sus actividades. El final de la campaña se acerca y eso hace que los candidatos a la presidencia de la República apuren sus agendas. Algunos saltan de ciudad en ciudad tratando de abarcar la mayor cantidad de territorio posible en sus jornadas, mientras otros prefieren las entrevistas en medios de comunicación. Daniel Noboa es de los candidatos que no suspenden sus recorridos. Está en Cuenca, en donde se vistió con un poncho con los colores de su campaña y saludó a compradores y vendedores en uno de los mercados de la ciudad. También recorrió la urbe en una caravana y visitó a sus candidatos a la asamblea. Otto Sonnenholzner aprieta el acelerador. Empezó su día en Guayaquil, donde desayunó con un grupo de influencers con quienes intenta fortalecer su presencia en redes sociales. Luego viajó a Riobamba, en donde cerró el día en un evento cultural. Yacu Pérez también viaja a diario. De Quito se trasladó a Los Ríos. En Quevedo recorrió a pie las principales calles acompañado de candidatos a la asamblea y cientos de sus simpatizantes. Dejó la ciudad y participó en caminatas en las parroquias de San Camilo y La Esperanza. Fernando Villavicencio se tomó un descanso de sus recorridos y se quedó en Quito. Ahí fue a un encuentro con estudiantes de la Universidad Indoamérica. El candidato retomará sus visitas a las provincias este viernes, yendo a 3 cantones del Carchi. Bolívar Armijos anunció que por temas de seguridad no ha dado a conocer su agenda de campaña de la última semana. Este jueves en Guayaquil recordó que es el único candidato que renunció a usar fondos estatales en su campaña. Luisa González cumple su segundo día de visita a la Amazonía. Estuvo en Napo y Pastaza. En Tena se reunió con representantes gremiales y luego con mujeres. Y la tarde en El Puyo recibió a los medios de comunicación antes de cerrar la jornada frente a los simpatizantes de la Revolución Ciudadana. Javier Hervas inició su agenda en Santo Domingo, en donde atendió entrevistas en medios de comunicación, al igual que hizo Jan Topic, quien se mantuvo en Guayaquil. Otto Sonnenholzner ha manejado su campaña con mayor prudencia, evita confrontaciones y proyecta la imagen de un político joven. ¿Su estrategia será suficiente para llegar a Carondelet? La respuesta con Patricio Díaz. La estrategia de campaña de Otto Sonnenholzner apunta a encarnar un cambio generacional.
busca proyectar un político formado, decidido y seguro de lo que quiere hacer. Tácticamente, para esta etapa del proceso, él juega a sumar. Por eso se muestra prudente, evita confrontar. Aparece descomplicado y cercano especialmente con los jóvenes. Y en general, mediante su eslogan Paz, Plata y Progreso, busca responder a los temas que más inquietan a los electores. Me parece que fue una versión, digamos, 3.0 de Pan, Checho y Empleo, y en parte creo que es consecuente con lo que representa, ¿no? Pero en todo caso es parte de la estrategia, es parte, supongo, de proyectar su juventud, su experiencia, pero sin embargo creo que está en un espacio, digamos, del centro de la derecha. Es lógico que busque de maneras sutiles distintos electores, los jóvenes, los ecologistas, la gente seria. Hay para todos. Esto es parte del discurso político eficaz. Sonnenholzner tiene la ventaja de ser conocido, pero fue vicepresidente de un gobierno criticado y cuestionado como el de Lenín Moreno. Sin embargo, parece que salió ileso políticamente. Esas vulnerabilidades pueden presentarse hoy o mañana o pasado o nunca, depende. Pero obviamente es una vulnerabilidad. Sin embargo, tiene también muchísimas fortalezas, el hecho de su juventud, el hecho de que puede vender o proyectar de que tiene experiencia en el sector público. Sonnenholzner no tiene, sin embargo, la plataforma de un partido político estructurado que impulse su candidatura. Él se construyó su perfil, intentando promoverse como un político que quiere volver eficiente el sistema y que se ha preparado para ello. Su estrategia es presentarse como presidenciable, es decir, un hombre de experiencia, un hombre preparado, una persona confiable, prudente. A 18 días de la elección, no se sabe si esa estrategia le baste para llegar a Carondelet. Y el Consejo Electoral informó que se adelanta la campaña para las candidaturas de los 137 asambleístas nacionales y por el exterior. Es desde hoy, 3 de agosto, hasta el 17 de agosto. Estamos hablando de 15 días en total. Cambiamos de tema ahora para contarles que apuntar hacia Ecuador como mitad del mundo, destino único, con el sol como uno de los principales elementos, es lo que busca la nueva marca país para la promoción en 2024. El sector turístico y exportador han presentado propuestas y piden que la nueva marca perdure en el tiempo. La elaboración de la nueva marca país está en marcha y para promocionar al Ecuador internacionalmente en 2024 se han presentado propuestas a los sectores turístico, exportador y de inversiones. Una de ellas es impulsar al país como mitad del mundo, destino diferente y único, además de usar la luz solar como elemento. Esta base lo que inicia ahora es escuchar las sugerencias de los distintos gremios para complementar la idea y hacer los cambios necesarios. Una de ellas es, para cambiar la percepción de inseguridad, incluir la imagen del ecuatoriano amable. De que el ecuatoriano sea buena gente, especialmente atento con el turista. Otra propuesta que estará sobre la mesa es impulsar un país de exportaciones y moderno. Ven a Ecuador, somos amables, es gente de tecnología, es gente de avanzada, gente moderna. En cuanto al logo, no hay aún diseños preliminares. Sin embargo, se ha consultado posibles colores y se ha propuesto el verde, a propósito de un turismo ecológico y sustentable. También el celeste. Que no sea tan compleja visualmente, que no sea tan contaminada visualmente, pero que justamente identifique qué queremos proyectar como país, ¿no? Pero más allá del nombre o el logo, el sector turístico coincide en un punto fundamental para que la marca país cobre importancia, y es que dure en el tiempo y no ocurra lo que pasó con la anterior Ecuador Ama la Vida, que en 2018 pereció con el inicio de un nuevo gobierno. Se prevé que la marca país esté lista en noviembre de este año y sea presentada en la Feria Internacional de Turismo de Madrid en enero de 2024. Se han destinado cerca de $700.000 para su elaboración. ¿Quiénes son los dueños de esos pares de piernas? Lucen impávidos, como si ese ocesno que se les acerca al trote no representara un peligro inminente. No se mueven y aciertan. El video grabado en Alaska y publicado en la cuenta de Wonder Fervo tiene 153.000 reproducciones y 4.000 likes. Se mueve con una naturalidad que asombra.
Todo hace pensar que sus pies y esa estructura metálica hacen parte de ella y la inspiran para recorrer ese circuito circular hasta realizar una caída suave y perfecta. El video publicado en Twitter tiene más de 8.500 reproducciones. Divirtiéndose como niños, ellos están como en la guardería intentando alcanzar algo que no pueden, pero eso es lo de menos porque el juego los mantiene con tal atención que lo disfrutan. El video publicado en Twitter tiene 10.9 millones de reproducciones. Libertad en medio de un gran espejo azul. Surfistas de las más grandes olas que son parte de su hábitat natural. Una hilera que se desvanece con la fuerza natural del agua y resurge de vida. El video captado en Australia Occidental está publicado en la cuenta de Ocean Life y tiene más de 36,000 likes. Este chino es un poeta. Solo a él se le pudo ocurrir hacer un auto en forma de zapato. Poeta y surrealista que ahora se desplaza en su zapato móvil. El video publicado en la cuenta de Tech Engineer 06 tiene 820,000 likes. Recuerde que más noticias usted las puede encontrar en nuestro portal web www.ecuavisa.com. El día del matrimonio es la fecha más importante para los novios en la que deben considerar la fiesta, el vestido de la novia y otros gastos por el gran evento. En Guayaquil se organizó una convención que reunió a decenas de proveedores quienes describen cuánto cuesta casarse en Ecuador. El vestido, las invitaciones, el local, la decoración, la torta, la música, la comida. Organizar una boda no es tan fácil como parece. Y aun cuando se trata del día más importante para los novios, se debe considerar estos gastos para estimar un presupuesto. Justamente más de 60 proveedores para estos eventos se congregaron esta semana en el Love Convention del Hilton Colón para guiar a las parejas que decidieron dar el sí en el altar. En lo primero que piensan las novias es en su vestido, que incluye además el velo, los zapatos y la tiara. Nosotros tenemos en verdad para todo presupuesto, tenemos desde $500 hasta 6,000. Aquí se suma el ramo que lleva para ingresar al altar. Hay de varios tamaños y modelos. Ahora utilizan mucho los buquets eternos, es decir, que duran de 1 a 3 años. Tenemos desde $95 a $260. Sí, y todos incluyen el buquet, el boutonnier del novio, que es para la solapa. La mesa de dulces y la torta también son una de las cifras más significativas. Por ejemplo, Carol Santos se especializa en brigadeiros. Son bocaditos brasileños que están en tendencia. Tienen una variedad de 100 sabores. Son de 8 a 10 dulces por persona y más o menos en una mesa de dulces tiene que estimar en su presupuesto mínimo unos $2,000. Las tortas aproximadamente están desde $300 para arriba dependiendo la decoración. Es un trabajo artesanal. Y así la suma va aumentando. Claro, todo va a depender de la cantidad de invitados y los gustos de los novios. Hablemos ahora de Amira Erdoiza. Es la primera mujer ecuatoriana condecorada por el gobierno de Francia con la Orden Nacional al Mérito. Es experta en salud pública y dirige la Fundación Quimirina, con enfoque en derechos humanos. Adriana Bermeo lo explica. Amira Erdoiza es la primera mujer ecuatoriana en recibir la Orden Nacional al Mérito entregada por el gobierno de Francia. Es un reconocimiento a su trabajo. Tiene 30 años de experiencia en salud pública y desde el 2004 dirige la Fundación Quirimina, organización sin fines de lucro que tiene 2 proyectos emblemáticos gratuitos. El primero sobre salud sexual y reproductiva para adolescentes de entre 12 y 19 años. La atención que brinda es preventiva en ginecología, psicología, anticoncepción, pruebas de embarazo, vacunación para hepatitis A y B y contra el virus del papiloma. Mensualmente, 600 jóvenes se benefician de este programa. Las personas pueden hacer un agendamiento y reciben la atención médica.
sea presencial o sea de telemedicina, o inclusive combinada según las necesidades del usuario, de la persona que requiere el servicio. El segundo proyecto es el diagnóstico y prevención de enfermedades de transmisión sexual, en el que se realizan pruebas de VIH-Sida y se entrega medicación a grupos vulnerables, trabajadoras sexuales y miembros de la comunidad LGBTI. Cada mes se atiende a 500 pacientes. Hemos desarrollado modelos que han podido ser implementados en el país. Por ejemplo, la profilaxis preexposición. Para el VIH fuimos la primera organización que durante algunos años estuvo proveyendo esta pastilla que evita la infección por VIH. Amir Erdoiza ha colaborado con el municipio de Quito, el Consejo Nacional de Salud y UNICEF.